Llegué a escondidas a la celebración y atrapé a mi esposo con su jefa. Lo que pasó después no lo imaginas. Lucía bajó del taxi con el corazón golpeando fuerte contra el pecho. La noche era tibia, pero un escalofrío le recorría la espalda. En la mano apretaba un sobre con entradas al teatro que nunca llegaron a usarse. Llevaba semanas organizando esta sorpresa, aparecer sin avisar, abrazarlo en medio de la ovación y susurrarle estoy tan orgullosa de ti. Pero algo en el aire le dijo que no corriera. Caminó lento, sin maquillaje, sin tacones, como si se estuviera disfrazando de sombra. Desde fuera del salón se escuchaban risas, brindis, discursos. Un mundo al que ella no pertenecía, o al que quizá nunca perteneció. Entró por la cocina, como si la intuición le hablara en voz baja, no entres por la puerta grande. No es tu noche. Saludó con una sonrisa a los meseros como si fuera una invitada más, como si no llevara en el alma una sospecha en carne viva. Se deslizó entre bastidores buscando el momento perfecto para aparecer, justo cuando nombraran a Julián. Lo imaginaba sorprendido, con los ojos húmedos, esa sonrisa torcida que solo le mostraba a ella. Pero lo que encontró fue otra escena. Una mucho más difícil de digerir. Allí, entre las luces apagadas y el eco de un aplauso ajeno, él besaba a otra mujer. Y no era cualquier mujer. Era Mónica, su jefa. La misma que Lucía había escuchado 1000 veces en las conversaciones de sobremesa. La que Julián describía como exigente, brillante, imposible de complacer. Estaban juntos, abrazados como si el mundo se les cayera a los pies, como si la celebración fuera solo por ellos. La risa de ella sonaba liviana, y la forma en que lo miraba, como quien ya ganó la partida. Lucía no sintió rabia inmediata. Lo primero fue una especie de parálisis emocional, como si el cuerpo no supiera si correr, gritar o simplemente desmayarse. Todo le daba vueltas. Su esposo. Su admiración. Su lugar. Retrocedió sin hacer ruido, pisando las palabras que no alcanzó a decir. Porque en ese instante no cabía una escena de celos, ni un escándalo digno de portada. No. Lucía no era ese tipo de mujer. Ella, aunque el alma le sangrara, sabía tragar las lágrimas y transformarlas en estrategia. Tomó su celular con manos temblorosas y capturó una imagen. Una sola. Precisa. Implacable. Como una pieza de ajedrez que se juega sin que el otro lo sepa. La guardó, respiró profundo y salió por donde había entrado, pero no era la misma. Algo en su pecho había cambiado de lugar. En el taxi de regreso, el conductor quiso entablar conversación, pero ella solo miraba por la ventana. Por dentro, 1000 voces hablaban al mismo tiempo, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Le vas a decir que lo sabes? ¿Vas a confrontarla a ella? Pero Lucía no respondió. Solo cerró los ojos y dejó que el silencio le contestara. Porque el silencio, a veces, es la estrategia más superadora que existe. En ese instante, entendió que no se trataba solo de una traición amorosa. Era algo más hondo. Más antiguo. Como si le hubieran robado su reflejo sin que ella lo notara. Como si le hubieran robado su historia. Y aquí es donde empieza lo emocionante, en ese momento de absoluta soledad, cuando todo el mundo parecería derrumbarse, Lucía no se rompió. No del todo. Se sostuvo del borde de su dignidad como quien agarra la última tabla en medio del naufragio. Recordó palabras que su madre solía decir, cuando te fallen los demás, no te falles a ti misma. Y esa noche, entre calles vacías y semáforos en rojo, decidió no fallarse. Porque aunque no sabía qué haría aún, ya tenía claro que no se quedaría quieta. Iba a moverse. A pensar. A planear. Y eso era mucho más que una reacción emocional, era una declaración de guerra silenciosa. Ya en casa, se quitó la ropa con una calma que parecía ajena. Dobló cada prenda como si con eso pudiera ordenar su mente. Julián no había llegado aún, lo cual facilitó todo. Se sirvió un té, encendió una vela, porque la luz blanca del techo le molestaba, y abrió una libreta vieja, de esas que guardaba para momentos importantes. No escribió nada. Solo dejó que las páginas la miraran. En su cabeza, las imágenes de esa noche se repetían en bucle, los ojos de Mónica, las manos de él, el beso. Ese beso que ella no había dado, pero que ardía en su boca como una quemadura. Al fin, el sonido de la puerta la trajo de vuelta. Julián entró silbando, con una botella de vino en la mano y los ojos brillantes de quien siente que todo le pertenece. Amor, no sabes lo increíble que fue la noche. Te extrañé,
pero no te imaginas lo bien que salió todo. Lucía sonrió con los labios, pero no con los ojos. Sí. Me alegra, dijo, mientras en su mente repasaba cada palabra, cada pausa, cada mentira cuidadosamente ensayada. Él siguió hablando, confiado, sin saber que la mujer frente a él ya no era la misma. Ya no era su aliada. Era su sombra. Esa noche, cuando Julián se quedó dormido, Lucía se acercó a su celular. No para revisarlo, no para buscar pruebas, ya las tenía. Lo que hizo fue guardar el número de contacto que siempre había estado en sus notas, pero que nunca se había atrevido a usar. Era de alguien que una vez creyó en ella más que Julián. Alguien del pasado que entendía su valor profesional. Marcó sin llamar. Solo dejó que la pantalla encendida le recordara que aún había caminos. Caminos superadores. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Caminos que solo se abren cuando una mujer decide dejar de ser espectadora y empieza a escribir su propio guión. A la mañana siguiente, Lucía despertó antes que el sol. Preparó el café en silencio, como si los sonidos pudieran quebrarla. Julián aún dormía, con la cara plácida del que no teme perder nada. Ella lo observó desde la cocina. Y por primera vez no sintió ternura. Sintió distancia. Como si lo estuviera viendo a través de un cristal empañado. No lo despertó. No dijo nada. Solo se prometió algo muy sencillo: no voy a explotar. Voy a observar. Porque hay silencios que no son sumisión, sino estrategia. Cuando él se levantó, Lucía ya tenía el desayuno servido. La mesa perfectamente puesta, como siempre. ¿Dormiste bien?, le preguntó él, con esa voz de hombre satisfecho. Ella sonrió. Sí. Bastante. Lo escuchó hablar de la celebración, de los aplausos, de los elogios que recibió. Mencionó a Mónica, claro, pero con el tono justo para que no despertara sospechas. Lucía sentía con la cabeza, como quien escucha un programa de radio mientras lava los platos. Por dentro, cada palabra le cortaba un hilo de confianza. Pero su rostro, imperturbable. Esa misma tarde, mientras él salía a una reunión de cierre con el equipo, Lucía se quedó sola. Cerró las cortinas, apagó las luces, encendió su celular y volvió a mirar la foto. Era nítida. Perfecta. Imposible de negar. Julián y Mónica, en el instante exacto de una traición que no era solo amorosa, sino emocional. Porque el verdadero golpe no era el beso. Era el descaro. La seguridad con la que él había creado esa doble vida. Y lo peor, lo había hecho sintiéndose intocable. Ahí fue cuando Lucía entendió que no se trataba de venganza. Se trataba de dignidad. Se sentó frente a su antiguo cuaderno de trabajo. Ese que tenía guardado desde que dejó su empleo para apoyar la carrera de Julián. Lo abrió con dedos firmes. Allí estaban sus ideas, proyectos de diseño, notas de mercado, bocetos. Todo lo que un día quiso construir. Todo lo que Julián había tachado como impráctico, idealista, poco rentable. Cada vez que ella soñaba, él la aterrizaba. Pero ahora, algo se encendía. Esa chispa superadora que solo aparece cuando uno toca fondo sin quebrarse. Lucía volvió a leer cada página con una calma quirúrgica. Y supo que ese cuaderno sería su nueva arma. Las horas pasaron como si el tiempo se arrastrara. Lucía salió a caminar, no para despejarse, sino para pensar en movimiento. Porque el cuerpo también ayuda a digerir el alma. Recordó a su madre, a su abuela, a tantas mujeres que habían callado para sostener a hombres mediocres. Y sintió rabia. Pero no de la que quema. De la que ordena. En su paseo, pasó frente al edificio de Clara, su vieja amiga de universidad, y algo le picó en la memoria. Clara trabajaba en una consultora poderosa. Quizás, solo quizás, ese sería un buen lugar para empezar. Al regresar a casa, Julián ya la esperaba con vino tinto y música suave. Hoy te noto distinta, dijo él, sirviendo las copas. Lucía lo miró con la expresión más serena que pudo construir. ¿Distinta? No lo creo. Quizás solo me estoy escuchando más. Brindaron. Él no sospechaba nada. Ella no necesitaba que lo hiciera.
porque el silencio, cuando es inteligente, es más ruidoso que 1000 gritos. Esa noche, mientras hacían el amor por pura rutina, Lucía pensaba en Clara. En el cuaderno. En todo lo que aún podía construir si se atrevía a dejar de ser la mujer que esperaba, y empezaba a ser la mujer que decidía. Al terminar la noche, Julián se durmió como un niño satisfecho. Lucía, en cambio, se levantó de la cama y fue a la sala. Encendió la lámpara pequeña y abrió su laptop, que tenía polvo de tanto olvido. Ingresó a su correo antiguo, y entre cientos de mensajes, encontró uno de Clara. Fechado hace años. Asunto: cuando quieras volver a brillar. Lucía sonrió. No era una coincidencia. Era una señal. Y esta vez, no la iba a ignorar. Comenzó a redactar una respuesta. Cortés. Directa. Fuerte. Una puerta se abría, y ella ya no tenía miedo de cruzarla. Lucía llegó al edificio de Clara con una mezcla de nervios y determinación. No se habían visto en años, pero el correo de respuesta fue tan cálido como si hubieran hablado ayer. Ven cuando quieras. Siempre te admiré, le había escrito Clara. Subió en silencio, con la mente llena de recuerdos de universidad, noches de estudio, planes de negocios, ideas que parecían imposibles. Tantas veces se vieron brillando juntas en un futuro que nunca llegó. Ahora, el destino les daba una segunda oportunidad. Al tocar el timbre, respiró hondo. Estaba a punto de recuperar una parte de sí que había dejado atrás. Clara abrió la puerta con una sonrisa inmensa. Dios mío, estás igualita, exclamó, abrazándola con fuerza. Lucía se dejó abrazar, aunque por dentro aún temblaba. Se sentaron a tomar café como dos viejas cómplices. La charla fluyó fácil. Rieron. Recordaron. Compartieron heridas. Pero Lucía no mencionó a Julián, ni a Mónica. No todavía. En cambio, habló de sus ganas de retomar su carrera, de su cuaderno lleno de proyectos olvidados. Clara la escuchaba con atención, como quien ve a una flor brotar en medio del asfalto. Tu cabeza siempre fue poderosa, Lu. Solo necesitaba sacudirle el polvo. En medio de la conversación, Clara mencionó que trabajaba como directora de proyectos estratégicos en una consultora que colaboraba con empresas multinacionales. ¿Sabes que hace poco trabajamos con Global Link?, dijo casualmente. Lucía disimuló el sobresalto. Global Link era la empresa donde trabajaban Julián y Mónica. Pero no lo dijo. Solo preguntó, ¿y qué tipo de proyectos hacen? Clara, entusiasmada, explicó cómo detectaban oportunidades ocultas dentro de empresas grandes, especialmente aquellas mal administradas. Lucía sonrió con los ojos. Por dentro, el rompecabezas empezaba a tomar forma. El destino no se equivoca cuando una está lista para abrir los ojos. Clara la invitó a visitar la oficina al día siguiente. Solo para que veas cómo trabajamos. A lo mejor se te ocurre algo. Lucía aceptó, pero con cautela. No quería parecer desesperada. Quería ser precisa. Al despedirse, Clara la abrazó de nuevo y le dijo al oído, nunca entendí por qué te apagaste. Tú tenías fuego. Esa frase la acompañó todo el camino de vuelta. Era cierto. Se había apagado sin darse cuenta. Lentamente. Como una vela consumida por la rutina, por la culpa, por una lealtad mal colocada. Pero ahora sentía brasas encendidas en el alma. Al llegar a casa, encontró a Julián saliendo de la ducha. ¿Dónde estabas?, preguntó con tono casual. Con una amiga de la universidad. Me hizo bien hablar del pasado. Él se limitó a asentir. Nunca le gustó Clara. Decía que era demasiado ambiciosa. Lucía guardó silencio. Se acercó a colgar su abrigo, y al hacerlo, notó que en el bolsillo de la camisa de Julián asomaba un papel. No lo pensó dos veces. Lo sacó con cuidado y lo leyó. Era una tarjeta de Mónica, con una nota escrita a mano: te necesito esta noche. Solo tú sabes cómo calmarme. Lucía sintió que el piso se le movía bajo los pies. No era solo el contenido del mensaje. Era la certeza de que todo lo que sospechaba, todo lo que había callado, era real. Julián no solo la traicionaba, la subestimaba. Creía que nunca se daría cuenta. Que nunca tendría el valor de actuar. Y ese pensamiento fue más doloroso que el engaño mismo. Porque una cosa era perder el amor. Otra muy distinta era perder el respeto. Lucía guardó la nota,
se miró al espejo del pasillo y se prometió algo: esto no termina aquí. Esa noche, mientras Julián dormía profundamente a su lado, Lucía volvió a repasar mentalmente cada momento vivido en la tarde con Clara. Cada palabra, cada posibilidad, cada camino que se abría frente a ella. Ya no era solo la emoción de volver a trabajar. Era una urgencia emocional. Una necesidad de reconstruirse pieza por pieza, sin depender de nadie más. Estaba en juego su identidad, su historia, su dignidad. Y por primera vez en mucho tiempo, Lucía no sentía miedo. Sentía impulso. Y ese impulso era superador, fuerte, luminoso. El tipo de impulso que hace temblar imperios. Lucía no durmió esa noche. Dio vueltas en la cama mientras Julián roncaba plácidamente a su lado, como si el mundo entero estuviera en orden. Ella, en cambio, tenía un torbellino en la mente. Había algo más. No era solo Mónica. Era lo que Mónica representaba. Era la forma en que Julián había logrado hacerse con tantos méritos, tantas oportunidades, mientras ella se había ido apagando, poco a poco, en nombre del equilibrio familiar. Se levantó sin hacer ruido, se puso una bata, y fue directo al cuarto de los papeles, donde guardaban todo desde hacía años. Ahora, ella quería revisar su historia. Comenzó a sacar carpetas, sobres, documentos viejos. Revisó propuestas de trabajo, ofertas que una vez llegaron para ella y que, misteriosamente, nunca se concretaron. Ahí estaban. Correos impresos con respuestas negativas que ahora, al leerlas con distancia, sonaban frías, genéricas, sospechosas. Pero lo que más la sacudió fue encontrar una carta de una empresa alemana que le ofrecía una beca en Berlín, con fecha de 5 años atrás. Ella nunca la había visto. Nunca. Y la firma al pie del no agradecemos su interés era de un tal Dr. Clemens. Clara había mencionado a ese mismo hombre como socio reciente de su firma. Lucía tragó saliva. Julián la había detenido. Volvió a la computadora vieja, esa que usaba antes de dejar su empleo. Buscó en su carpeta de correos enviados. Nada. En la bandeja de entrada, tampoco. Pero cuando fue a la papelera, encontró varios correos restaurados automáticamente en la nube. Allí estaba. Una conversación entera entre Julián y el equipo alemán, donde él les explicaba que Lucía ya no estaba interesada, que había decidido dedicarse al hogar y que agradecía la oferta. Ella ni siquiera sabía alemán. ¿Cómo había logrado convencerlos? La respuesta estaba en un archivo adjunto, un PDF, con una carta firmada por ella, con su nombre. Falsificada. Lucía se quedó congelada frente a la pantalla. Un nudo le subió desde el estómago hasta la garganta. No era solo traición emocional. Era una traición profesional. Un sabotaje de identidad. Había perdido años creyendo que no era suficiente, que no estaba lista, que el mundo era demasiado exigente para su talento. Y todo había sido una manipulación sutil, constante, disfrazada de amor. Porque eso era lo más cruel, Julián la hacía sentir querida, pero le quitaba las alas mientras la abrazaba. Como quien acaricia a un pájaro con fuerza suficiente para que no escape, y se convence de que lo hace por amor. Al día siguiente, durante el almuerzo, Lucía lo observó con otros ojos. Julián hablaba de trivialidades, de las nuevas oficinas, del equipo de marketing que Mónica estaba reorganizando. A veces siento que ella es demasiado exigente, dijo con una risa nerviosa. Lucía no respondió. Masticaba lento. Sabía que no podía apresurar su estrategia. No todavía. ¿Y tú, ya hablaste con tu amiga, la de la consultora? Preguntó él con tono casual, pero con una chispa de incomodidad. Sí, ayer. Me hizo bien verla, respondió ella sin mirar. Julián tragó saliva. La vio distinta. Pero no lo suficiente como para preocuparse. Esa noche, Clara la invitó a una cena con otros socios de su firma. Solo para que escuches. Nada formal. Pero creo que te puede interesar, le escribió. Lucía aceptó. Se puso un vestido sobrio, el cabello recogido, y un lápiz labial que no usaba desde su última entrevista de trabajo. Llegó puntual. Clara la presentó con cariño y respeto. Todos la escuchaban con atención, incluso cuando solo hablaba de ideas guardadas en su cuaderno. Fue entonces cuando conoció a Iván, un hombre de mirada profunda y tono pausado, director de una empresa en expansión. Él no la interrumpió. Él la entendió. Iván no hizo elogios vacíos ni comentarios condescendientes. Solo dijo,
tu cabeza piensa en estructuras. Eso vale oro en esta industria. Y Lucía sonrió por dentro. No lo mostraba aún, pero había algo emocionante en sentirse vista otra vez. Clara le hizo una seña con los ojos. Como quien dice, ¿ves? Te dije que no estabas acabada. La cena fluyó como una coreografía armónica. Lucía no mencionó a Julián. No mencionó a Mónica. Solo habló de proyectos, ideas, planes. Fue como estirar los músculos después de años sin usarlos. Como volver a respirar con los pulmones llenos. Cuando llegó a casa, encontró a Julián dormido en el sofá con la televisión encendida. En la mesa, un vaso a medio tomar y su celular desbloqueado. Lucía no lo tocó. No necesitaba más pruebas. Lo que necesitaba ahora era una estrategia. Una forma de recuperar su historia sin hundirse en la rabia. Porque la rabia paraliza, pero la estrategia libera. Miró su reflejo en el espejo del pasillo, se soltó el cabello, se desmaquilló frente a sí misma, y sonrió. Pequeño. Discreto. Pero suficiente. Porque ahora sabía que el juego había comenzado. Y esta vez, no era ella quien jugaba a ciegas. Iván no era de esos hombres que llenaban la sala con su presencia. No hablaba más fuerte, ni gesticulaba de más. Pero cuando se dirigía a alguien, lo miraba directo a los ojos. Eso, en un mundo lleno de interrupciones, era un acto de respeto absoluto. Durante la reunión de análisis estratégico que Clara organizó en la sede de su consultora, Iván no habló durante la primera media hora. Solo escuchó. Lucía lo notó. Y cuando ella fue invitada a presentar un resumen de su propuesta experimental, fue él quien le dio la primera mirada de aprobación. No una sonrisa. Una afirmación. Lucía expuso sus ideas sin temblores. Al principio, pensó que estaba improvisando, pero en realidad solo estaba dejando salir todo lo que llevaba años contenido. Habló de estructuras empresariales rígidas, de equipos sin alma, de gestión humana con mirada comercial. Todo fluía. Clara la observaba con orgullo, como una madre viendo a su hija cruzar una meta largamente postergada. Iván tomó nota. No preguntó nada hasta el final. Y entonces, con voz grave y calma, dijo, esto no es solo una idea. Esto es dirección, ¿has pensado en aplicarlo en campo real? Lucía sintió que el pecho le vibraba. Alguien la veía. Después de la presentación, Iván se acercó con una copa de vino blanco. Nada de frases seductoras, ni juegos de poder. Solo una conversación directa. He trabajado con perfiles técnicos, financieros, creativos, pero rara vez encuentro a alguien que tenga el equilibrio para conectar todos los puntos sin perder humanidad. Lucía, por un momento, no supo qué decir. No estaba acostumbrada a que la trataran como a un igual sin intención oculta. Durante años pensé que mi forma de ver el trabajo era demasiado emocional, confesó. Entonces lo estás haciendo bien, respondió él. Si no hay emoción, no hay transformación. A medida que la noche avanzaba, la charla se volvió más personal. No íntima, no coqueta. Humana. Iván le contó que había dirigido su primera empresa a los 28, y que había aprendido más de los fracasos que de los éxitos. El poder mal entendido aísla, dijo. Y los hombres como tu esposo, perdón, supongo que estás casada, suelen temer a las mujeres con ideas propias. Lucía se quedó en silencio por unos segundos. Luego, simplemente respondió, estoy casada, sí. Pero eso, ya no me define. Fue una frase pequeña, pero su efecto fue grande. Iván no insistió. Solo sintió con un respeto profundo. Al final del encuentro, Clara los despidió con abrazos y buen humor. Me encantan cuando dos cerebros se entienden sin pelearse, bromeó. Lucía volvió a casa distinta. Con los tacones en la mano, cruzó la sala y observó las paredes llenas de cuadros que Julián eligió. Imágenes frías, corporativas. Nada que hablara de ella. Esta no es mi casa, pensó. Se fue al estudio, sacó el cuaderno de proyectos y comenzó a escribir. No ideas sueltas. Un plan real. Estructurado. Estratégico. Porque lo emocionante no era solo que alguien la viera, era que ella volvía a verse a sí misma. Julián la esperaba en la cama, ya medio dormido, con una película de fondo que él adoraba y ella detestaba. ¿Cómo te fue?, murmuró sin despegar los ojos de la pantalla. Bien. Muy bien, de hecho. ¿Y qué dijeron?, preguntó él, más por protocolo que por interés.
Lucía no respondió de inmediato. Se sentó a su lado y lo miró. Dijeron que soy buena en lo que hago. Que ven potencial. Julián solo dijo, claro, siempre lo dije. Y volvió a mirar la película. Lucía sonrió con ironía. Él no entendía nada. Y eso era perfecto. Los días siguientes, Iván y Lucía mantuvieron contacto por correo. Él le pedía aclaraciones sobre puntos técnicos. Ella respondía con precisión. Ninguno forzaba la conversación. No había coqueteo ni expectativas. Solo profesionalismo puro y una sutil complicidad. En uno de esos mensajes, Iván le reveló algo inesperado: nuestra empresa está en negociaciones para fusionarse con Global Link. Aún no es oficial. Pero tu visión puede tener un papel importante si decides sumarte al equipo. Lucía sintió que el mundo giraba en cámara lenta. Global Link. Julián. Mónica. Todo en una misma jugada. Y ahí estaba ella. En el lugar exacto donde debía estar. Esa noche, frente al espejo, Lucía se miró durante largo rato. Pensó en todo lo que había callado. En los años invertidos. En la traición emocional, profesional, íntima. Pero también pensó en Iván. En su mirada limpia. En su capacidad de escuchar. Y se dio cuenta de algo: no necesitaba reemplazar a Julián por otro hombre. Necesitaba reconstruirse a sí misma. Pero qué bonito era descubrir que, en medio del proceso, había personas que no venían a rescatarla, sino a recordarle quién era. Y eso sí que era emocionante. Lucía comenzó a trabajar como consultora externa para la firma de Iván, sin títulos ni promesas. Era una etapa de observación, de aportar ideas sin mostrarse del todo. Cada mañana organizaba sus notas, afinaba sus conceptos y enviaba documentos que mezclaban análisis técnico con visión humana. Clara la guiaba como una hermana mayor. No necesitas demostrar que eres brillante. Solo necesitas que ellos se den cuenta solos. Lucía asentía. A estas alturas, ya había aprendido que la estrategia no siempre es gritar más fuerte. A veces es solo saber cuándo hablar y cuándo mirar en silencio. Como ahora. Mientras ella se reinventaba, Julián y Mónica se ausentaban cada vez más. Viajes de negocios, reuniones a puertas cerradas, mensajes en horarios extraños. Lucía no los confrontaba. No le interesaba hacer escenas. Lo que le interesaba era entender cómo habían llegado hasta ahí. Empezó a revisar carpetas antiguas de su casa. Documentos de inversión, archivos contables, correos impresos que Julián había olvidado destruir. Uno en particular le llamó la atención: un contrato de cesión de derechos, firmado supuestamente por ella. Pero ella no recordaba haber autorizado nada. Ni fechas, ni detalles. Nada coincidía con su memoria. Era como si hubieran escrito su historia, sin ella. Esa tarde, en la oficina de Clara, preguntó casualmente: ¿qué pasaría si alguien firmara un contrato en nombre de otra persona, sin su consentimiento? Clara la miró en silencio. ¿Quieres saber legalmente, o emocionalmente?, bromeó. Legalmente, respondió Lucía. Clara suspiró. Es grave. Pero difícil de probar si la firma es parecida y nadie se dio cuenta en su momento. Lucía se mordió el labio. Sabía que ir a juicio sería desgastante. Pero también sabía que ya no estaba sola. Y que a veces, más importante que castigar, es dejar sin poder al que te robó el control. Y eso ya estaba en marcha. Volvió a casa con la carpeta entre las manos. Esa noche, Julián regresó tarde, como siempre, y fue directo a ducharse. Lucía aprovechó para revisar su maletín. No por venganza. Por necesidad. Encontró tickets de avión, facturas de hoteles de lujo, una agenda con anotaciones de reuniones que no coincidían con sus discursos. Pero lo más perturbador fue hallar una copia de su cuaderno de proyectos. Su cuaderno. El original. El que solo ella había usado. Escaneado. Marcado. Subrayado. Julián se lo había llevado. Lo había presentado como suyo en alguna parte. El golpe fue seco, pero no la tiró al suelo. Solo la enderezó más. En el baño, mientras él silbaba bajo el agua, Lucía sostuvo el cuaderno con ambas manos y pensó: este hombre no me está engañando. Me está vaciando. Porque eso era lo que hacía. Tomaba su talento, su energía, su tiempo, y lo convertía en combustible para su ascenso.
mientras ella quedaba atrás, viendo cómo su reflejo desaparecía. Cuando Julián salió con la toalla en la cintura, Lucía ya había guardado todo. Le sonrió. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó ella. Él respondió sin pensar, agotador. Mónica me tiene loco. Lucía asintió. Y por dentro, una pieza más encajaba en su rompecabezas. Esa noche, Iván le escribió. No era un correo profesional. Era un mensaje corto. Cercano. Humano. No sé si estás bien, pero quería que supieras que me pareces una persona brillante. No dejes que nadie te haga sentir menos. Lucía lo leyó varias veces. No respondió enseguida. Caminó por la sala, se sirvió una copa de vino, y pensó en lo que estaba construyendo. No con rabia. Con poder. Porque una mujer superadora no busca destruir lo que la hirió. Busca crear algo tan grande, que ya no quepa en el mismo espacio que su dolor. Al día siguiente, se encontró con Clara en la cafetería frente a la oficina. ¿Te pasa algo? Estás más callada que de costumbre. Lucía le mostró el contrato falsificado, las facturas, el cuaderno. Clara lo vio todo con atención, sin interrumpirla. Al final, le dijo, tienes pruebas. Pero más que eso, tienes visión, ¿por qué no usas esto para negociar desde adentro? Lucía se quedó pensativa. No quería ser víctima. No quería ser mártir. Quería ser estrategia. Clara la miró con una chispa en los ojos. ¿Y si entraras como consultora en Global Link, sin que sepan quién eres realmente? Lucía no respondió. Pero sus ojos ya habían dicho que sí. Y así, entre carpetas abiertas, silencios bien usados y nuevas decisiones, Lucía comenzó a ensamblar lo que antes eran solo piezas sueltas. Su historia ya no era una suma de pérdidas. Era un mapa de pistas. Y ella, ahora, sabía perfectamente a dónde quería llegar. Lucía se sentó frente a Julián con una taza de café caliente entre las manos. Él hablaba del tráfico, del estrés, de cómo Mónica lo presionaba cada día más. No sé qué haría sin ti, amor. Eres mi refugio. Ella lo miraba. Lo escuchaba. Pero algo en su interior ya no conectaba con esas palabras. Eran frases huecas. Frases de manual. Como una canción que antes amaba y ahora le sonaba falsa. Pensó en el contrato falsificado, en el cuaderno robado, en los años perdidos. Y por primera vez, sin levantar la voz, decidió hablar diferente. ¿Tú crees que yo alguna vez fui una amenaza para ti?, preguntó sin mover un músculo del rostro. Julián se atragantó con el pan. ¿Qué dices? Claro que no, mi amor, ¿por qué preguntas eso? Lucía sostuvo su mirada. Porque a veces siento que cuando brillaba, tú apagabas la luz. Silencio. Un segundo. 2. Julián rió, nervioso. Tú sabes que no es así. Siempre quise lo mejor para ti. Ella no insistió. Pero por dentro, una grieta invisible acababa de ensancharse. Porque esa era la respuesta exacta que temía, y esperaba. Esa misma tarde, Lucía fue a la oficina de Iván. No como invitada. Como aliada. Le entregó una copia del contrato falsificado. No quiero destruirlo. Solo quiero que esto no vuelva a pasar con otra mujer. Iván lo leyó sin hacer ningún gesto dramático. Luego levantó los ojos. ¿Qué quieres hacer con esto? Lucía respiró hondo. Quiero entrar a Global Link. Como consultora externa. Quiero ver desde adentro. No para espiar. Para entender. Para prevenir. Para reconstruirme. Iván asintió. Lo que estás diciendo no es fácil. Ella respondió, tampoco lo fue callarme todos estos años. Esa noche, Julián notó un cambio. Lucía cocinó como siempre, pero la música era distinta. El aire era distinto. Ella no hablaba mucho. No lo besaba con cariño. Se movía por la casa como quien está de visita. ¿Estás bien?, preguntó él. Estoy en proceso, dijo ella, sin explicar más. Julián hizo una mueca de confusión. ¿Proceso de qué? Lucía solo respondió, de volver a escuchar mi propia voz. Él quiso reírse, pero algo le advirtió que no era momento para ironías. La mujer que tenía delante ya no era la misma. Iván cumplió su palabra. A los días, Lucía fue presentada como parte del equipo de análisis externo del proyecto de fusión.
nadie en Global Link sabía quién era ella. Ni su apellido completo. Mónica la saludó con la cortesía de quien no ve peligro alguno. Julián no estaba ese día. Lucía recorrió los pasillos como una arquitecta que vuelve a una casa vieja que ayudó a construir. Todo le resultaba familiar y ajeno. Desde su lugar, observó procesos, recopiló datos, escuchó. Pero más que nada, empezó a ver con claridad cómo operaba el poder por dentro. Al llegar a casa esa noche, Julián quiso hacer el amor. Lucía lo besó con distancia. No por desprecio. Por vacío. Porque ya no habitaba ese vínculo. Era como querer encender una vela mojada. No había chispa. No había deseo. ¿Me estás evitando?, preguntó él. Lucía lo miró. No. Solo estoy cambiando. Julián intentó acariciarla como antes. Ella lo permitió, pero fue una cortesía, no una entrega. Esa noche, en vez de dormir abrazada, Lucía durmió de espaldas. Y soñó con libertad. Con escribir. Con presentaciones. Con una vida donde no tuviera que pedir permiso para ser brillante. Durante una sesión de trabajo, Mónica lanzó comentarios arrogantes sobre el equipo, sin saber que Lucía tomaba nota de todo. En medio de una discusión, uno de los directores sugirió aplicar parte del enfoque que Lucía había compartido en un informe interno. Mónica frunció el ceño. ¿Y quién escribió esto? Lucía levantó la mano con calma. Yo. Hubo un silencio breve. Mónica la miró con extrañeza. ¿Tú trabajaste en gestión antes? Lucía sonrió. Mucho antes de que usted lo supiera. Iván, en la esquina de la sala, no dijo nada. Pero sonrió también. Porque esa respuesta era el comienzo del resto. Esa noche, Clara llamó a Lucía solo para preguntarle cómo se sentía. Lucía se recostó en el sofá y respondió con voz tranquila: por fin empiezo a escucharme. Clara celebró en voz alta. Ya era hora, Lu. Ya era hora. Lucía se rió también. Pero por dentro, más que alegría, lo que sentía era claridad. No todo estaba resuelto. No todo estaba ganado. Pero ahora, al menos, sabía que su voz ya no era un susurro que moría dentro. Era una declaración. Y había llegado para quedarse. Lucía empezó a llegar temprano a las oficinas de Global Link. No porque quisiera impresionar, sino porque así podía observar los movimientos sin la distracción del bullicio. Mónica solía aparecer una hora más tarde, rodeada de asistentes, perfumada de poder y con la sonrisa fría de quien sabe que domina el espacio. Nadie sospechaba quién era Lucía. Para ellos, era solo una consultora más, traída por recomendación de Iván. Y eso le daba una ventaja invaluable, el anonimato dentro del caos. Porque en las grandes estructuras, los rostros nuevos no importan hasta que empiezan a cambiar las reglas. Desde su escritorio temporal, Lucía comenzó a mapear los flujos de trabajo, los cuellos de botella, las duplicidades, los vacíos. Observaba sin juzgar. Escuchaba más de lo que hablaba. En reuniones, tomaba notas y dejaba preguntas abiertas. ¿Por qué este informe pasa por 3 manos antes de llegar al cliente? ¿Quién supervisa realmente los presupuestos? Poco a poco, empezó a ganar respeto, aunque no lo buscaba. Su estrategia era otra: entender el sistema desde adentro, para luego golpear justo donde dolía, pero sin levantar sospechas. Mónica, por su parte, empezaba a incomodarse. No con Lucía directamente, sino con la sensación de que algo se le escapaba entre los dedos. Julián le hablaba de una nueva chica en consultoría que tenía ideas sólidas pero incómodas. Mónica fruncía el ceño. ¿Y por qué incómodas?, preguntó. Porque nos hace preguntas que nadie hacía, dijo él. Ella no se preocupó demasiado al principio. Estaba acostumbrada a ignorar voces femeninas inteligentes. Pero había algo en el tono de Julián que le picó. Algo que no supo nombrar, pero que le recordó a las veces que él hablaba de Lucía. Una tarde, Iván convocó una reunión con ambos equipos, el de su empresa y el de Global Link, para presentar propuestas conjuntas. Lucía debía exponer la suya. Julián entró a la sala sin saber que ella estaría ahí. Se quedó helado cuando la vio frente al proyector. Intentó mantener la compostura, pero sus manos lo delataron, temblaban. Lucía, en cambio, no desvió la mirada. Lo miró como quien mira a un colega más. Ni odio, ni amor, ni venganza. Solo distancia profesional. Y eso, para Julián,
fue más humillante que cualquier grito. Mónica no tardó en acercarse a Iván. ¿De dónde sacaron a esta mujer?, preguntó con tono ácido. Iván, sin perder la sonrisa, respondió, es una mente estructurada, con enfoque humano. Nos hace bien tenerla cerca. Mónica, al escuchar eso, sintió una punzada que no supo interpretar. No era solo celos. Era la sensación de haber perdido el control. Por primera vez en mucho tiempo, no era la mujer más influyente de la sala. Y esa pérdida, aunque mínima, era el principio del resquebrajamiento. Pero claro, ella aún no lo sabía. Esa noche, Lucía llegó a casa y encontró a Julián en la cocina, con una copa de vino y cara de derrota. ¿Desde cuándo trabajas con Iván?, preguntó, sin rodeos. Desde que decidí volver a ser yo, respondió ella, mientras se servía agua. ¿Y por qué no me lo dijiste? Lucía se encogió de hombros. Tampoco me avisaste cuando empezaste a mentirme. El silencio entre ellos fue más ruidoso que cualquier discusión. Porque ya no se trataba de acusaciones. Era el eco de todo lo que no dijeron durante años. En la siguiente reunión, Iván le entregó a Lucía una carpeta con un sello dorado. Es una propuesta formal. Queremos que lideres el nuevo proyecto de integración. Tú conoces ambos mundos. Y confío en tu juicio. Lucía lo miró en silencio. Años atrás, ese reconocimiento la habría hecho llorar. Ahora, solo sentía con serenidad. Porque lo emocionante no era el puesto. Era el hecho de haber llegado ahí sin traicionarse a sí misma. Mónica observaba todo desde la sala de reuniones contigua, tras una pared de vidrio. Y por primera vez, se sintió vulnerable. Lucía salió a caminar después del trabajo. El cielo estaba encapotado, pero no llovía. Sintió el viento en la cara como una caricia vieja, de esas que no se olvidan. Pensó en todas las veces que soñó con estar justo donde estaba ahora, pero con el miedo deteniéndola. Ahora ya no había miedo. Solo certeza. Estaba dentro del juego. No como ficha. Como jugadora. Y eso, más que empoderarla, la despertaba. Porque en la vida real, cuando una mujer despierta, los demás se ven obligados a abrir los ojos. Lucía comenzó a moverse entre los pasillos de Global Link con una naturalidad que descolocaba a más de uno. Nadie sabía exactamente quién era, pero todos reconocían que su presencia alteraba algo. Su andar era firme pero silencioso, su mirada era analítica pero amable, y sus palabras, cuando las decía, caían como gotas exactas sobre un metal caliente. No opinaba por opinar. No corregía por ego. Simplemente hacía las preguntas correctas en el momento preciso. Y eso, en una empresa acostumbrada a jerarquías rígidas, era más peligroso que cualquier rebelión. Uno de los analistas, al salir de una reunión, comentó en voz baja, esa consultora nueva tiene un aire extraño, como si ya supiera todo antes de que se lo contemos. Otro respondió, tiene la mirada de alguien que ha estado en ambos lados del fuego. Y no estaban equivocados. Lucía ya no era una visitante. Era parte del sistema, pero sin haberse contaminado de él. Desde su rincón estratégico, observaba cómo Mónica delegaba sin confiar, y cómo Julián fingía seguridad mientras empezaba a perder influencia en su propio departamento. La estructura crujía. Pero aún no se rompía. Durante una revisión de procesos internos, Lucía pidió acceso a ciertos documentos del área financiera. Julián, visiblemente incómodo, respondió que eso no era necesario. Pero ella insistió con la calma de quien no acepta un no sin argumentos. Necesito ver cómo se justifican los tiempos de entrega en los contratos puente. Es parte del análisis de flujo. Clara, que estaba presente, apoyó su solicitud. Iván también. Julián no tuvo salida. Mientras le entregaba las carpetas, sus manos temblaban levemente. Lucía las tomó con una sonrisa neutra. No hacía falta decir nada. El poder ya no estaba donde solía estar. Un asistente del área de marketing se le acercó en el ascensor. Tú eres Lucía, ¿verdad? Hay rumores, dicen que vienes de la competencia. Lucía sonrió. Dicen tantas cosas. Pues, seas quien seas, gracias por lo que hiciste en la presentación de ayer. Llevamos meses intentando que alguien escuche nuestras propuestas. Lucía asintió. Porque esa era su verdadera misión, abrir ventanas en oficinas cerradas con cerrojo. No por venganza. Por justicia. Por sanidad. Por todas las veces que la habían hecho sentir invisible en salas como esa.
En la sala de juntas, se hablaba cada vez más de cambio de cultura organizacional. Palabras que antes sonaban lejanas ahora empezaban a tener sentido. Mónica notaba el cambio de tono, las miradas distintas, las reuniones que ya no controlaba. Julián, en privado, comenzó a decir que no se sentía valorado, que lo estaban desplazando. Mónica no lo escuchaba. Estaba demasiado ocupada cuidando su imagen para notar que el fuego venía desde dentro. Lucía tomaba nota de todo. Y en cada palabra no dicha, leía más que en cualquier documento. Porque ella conocía esas máscaras. Había vivido detrás de una por años. Una tarde, en la cafetería interna, Julián se sentó frente a ella. No sabía que ahora eras tan influyente, dijo con una sonrisa ambigua. Lucía bebió un sorbo de té antes de responder. No es influencia. Es preparación. Él la miró como si estuviera viendo a una extraña. Has cambiado. Ella asintió. No. Solo dejé de esconderme. Esa fue la conversación más honesta que habían tenido en mucho tiempo. No hubo reclamos. Solo verdades. Y esas, curiosamente, eran más incómodas que cualquier grito. Julián terminó su café en silencio. Ya no sabía cómo hablarle. Y eso lo desesperaba. Un rumor comenzó a correr entre los empleados, que Julián estaba siendo evaluado para un ascenso como socio minoritario. Mónica lo confirmaba con sonrisas crípticas, pero nunca de forma oficial. Lucía lo escuchó todo sin mostrar reacción. Sabía que era una jugada desesperada. Un intento por mantenerlo motivado, mientras la empresa buscaba recomponerse en silencio. En paralelo, Iván le compartió una versión distinta: están evaluando su desempeño porque muchos de sus proyectos tienen inconsistencias. Lucía no se sorprendió. Solo preguntó, ¿y eso cuándo saldrá a la luz? Iván respondió, cuando sea el momento correcto. ¿Y tú sabrás cuál es? Una tarde, mientras caminaba por los pasillos, escuchó a dos empleados hablar de ella sin saber que los oía. Esa mujer, no sé qué tiene, pero da miedo. Como si supiera de nosotros más de lo que decimos. Lucía sonrió. No era miedo. Era respeto disfrazado. Y eso nunca se regala. Se construye. Lo emocionante de todo esto no era el poder que ahora tenía. Era el hecho de que lo había construido sin robar, sin mentir, sin destruir. Solo siendo coherente con lo que llevaba años reprimiendo. Y ahora, ya nadie podía frenarla. Era viernes y el ambiente en Global Link tenía un aire espeso, de esos que se sienten cuando algo está por romperse. Julián caminaba de un lado a otro por el pasillo principal, fingiendo estar ocupado, pero en realidad estaba nervioso. Mónica lo había llamado esa mañana con un tono que no usaba desde sus primeros meses de aventura, seco, corto, sin caricias. Necesitamos hablar del proyecto de consolidación. Hay inconsistencias. Julián intentó justificar, pero ella lo cortó. No por teléfono. Cuando colgó, supo que algo había cambiado. La estabilidad que creía tener, ya no estaba garantizada. Lucía, mientras tanto, afinaba los últimos detalles de un informe que debía presentar esa misma tarde. Un análisis crítico del área de operaciones, elaborado con evidencia, pero con elegancia. Sin nombres directos. Sin acusaciones. Solo verdades envueltas en datos. Clara la observaba desde la puerta. Estás más afilada que nunca. Lucía sonrió sin levantar la mirada. Es que ya no me tiembla el pulso. El documento llevaba una sección clave, una serie de procesos bajo responsabilidad directa de Julián, todos con desviaciones evidentes. Iván lo había aprobado sin dudar. Porque ahora, Lucía no solo aportaba. Dirigía la narrativa. La reunión comenzó a las 4 en punto. Sala cerrada. Ejecutivos clave. Silencio tenso. Lucía se paró frente al proyector con una presencia que no necesitaba imponerse. Sus palabras eran nítidas, sin adornos, sin ansiedad. Julián, al fondo, sudaba. Mónica fruncía el ceño. El resto, tomaba notas con atención. A medida que avanzaba, algunas caras se fueron transformando. Lucía hablaba de procesos, de estructuras mal gestionadas, de reportes duplicados y decisiones sin fundamento técnico. Nunca mencionó nombres. Pero todos sabían. Todos entendieron. Al terminar, la sala estalló en un aplauso discreto, como de respeto contenido. Mónica pidió quedarse sola con Julián tras la presentación.
¿Por qué no me hablaste de esto antes?, preguntó sin levantar la voz. Él balbuceó excusas, que no lo había visto venir, que estaba sobrecargado, que los números eran responsabilidad de otra área. Mónica lo miró con algo entre el desprecio y la decepción. ¿Sabes qué es lo que más me molesta? ¿Qué creí en ti? Y ahora me haces quedar como una idiota frente a toda la directiva. Julián tragó saliva. Quiso culpar a Lucía, pero no encontró cómo. Porque oficialmente, ella solo había hecho su trabajo. Y lo había hecho demasiado bien. Más tarde, Iván le envió a Lucía un mensaje, fue impecable. Lo necesitábamos. Ella no respondió de inmediato. Cerró su laptop, respiró hondo y salió a caminar. El sol caía lento, dorado, como si el universo le estuviera diciendo que había hecho lo correcto. No sentía euforia. Sentía equilibrio. Paz. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía dudas de sus capacidades. Y eso era emocionante. No por la validación ajena, sino por la reconexión con su centro. Con esa voz interna que había estado callada por años, ahogada por una relación que ahora, a la distancia, se revelaba como un pacto de silencios cómplices. Esa noche, Julián llegó a casa con el rostro pálido. No dijo mucho. Se sentó frente al televisor sin encenderlo. Lucía, desde la cocina, lo observó. ¿Todo bien?, preguntó, como si nada. Él asintió, pero su gesto era el de un hombre que empezaba a hundirse. Mónica está molesta. No le gustó cómo salieron las cosas hoy. Lucía se sentó a su lado, con una copa de vino. A veces, lo que no te gusta, es justamente lo que necesitas ver. Él la miró, como quien ve a una mujer que ya no reconoce. Porque ya no era la esposa que se callaba. Era la mujer que escribía el guión. En una conversación entre empleados al día siguiente, alguien comentó, esa consultora nueva, tiene más impacto que todos los jefes juntos. Otro agregó, y ni siquiera parece querer quedarse. Solo hace lo que toca, y lo hace bien. Julián escuchó eso al pasar, y le dolió. Porque él sabía quién era. Sabía que esa mujer era su esposa. Su compañera de años. La misma a la que él había opacado para brillar más. Y ahora, ella brillaba tanto, que lo dejaba en sombra. Lo más doloroso no era verla fuerte. Era saber que ya no lo necesitaba. Lucía, al final de la semana, entregó un último informe con recomendaciones de cambio. Clara lo revisó con detalle. Iván lo presentó como documento clave para la reestructuración. Mónica lo leyó en privado. Y al terminar, rompió la portada sin que nadie la viera. Porque por primera vez, entendió que había alguien que no podía controlar. Y esa grieta, empezaba a agrietar su propia máscara. Iván y Lucía empezaron a reunirse con más frecuencia, pero no en las oficinas. Lo hacían en cafés tranquilos, alejados del centro, donde el ruido de los negocios no opacaba la claridad de las ideas. Las conversaciones ya no eran solo técnicas. Hablaban de liderazgo, de ética, de cómo construir sin repetir los errores del pasado. Iván admiraba la visión de Lucía, su serenidad afilada, esa capacidad de leer el ambiente como si tuviera un radar emocional. Y aunque entre ellos aún no había intimidad, había algo más profundo, confianza sin exigencias. Lucía, por su parte, sentía una calma extraña. No era paz absoluta, pero sí ausencia de angustia. Por años, había vivido pendiente de no incomodar, de no eclipsar a Julián, de no decepcionar las expectativas ajenas. Ahora, en cambio, se sentía ligera. Como si cada palabra que decía en esas reuniones con Iván fuera reconstruyendo las partes de sí que había olvidado. Clara, al verla, sonreía. «¿Sabes que hay algo nuevo en tu mirada?», le dijo una tarde. Lucía respondió, «No es nuevo. Es algo que siempre estuvo ahí, pero me dijeron que era demasiado». Un día, Iván le mostró un documento confidencial, un borrador del futuro organigrama tras la fusión. «Hay una vacante que quiero que ocupes. Directora de integración. Serías el puente entre las dos culturas empresariales». Lucía lo leyó con cuidado. Era una propuesta seria. Con sueldo, poder real, y sobre todo, visibilidad. ¿Estás lista para ese salto?, preguntó Iván. Lucía cerró la carpeta con suavidad. Estoy lista para no esconderme más. Esa frase no fue ambiciosa. Fue liberadora. Porque para ella, ocupar ese puesto no era una conquista. Era una reparación histórica.
Julián, mientras tanto, vivía días cada vez más erráticos. Los reportes que antes controlaba ya no pasaban por él. Mónica evitaba citarlo en reuniones importantes. Sus decisiones eran corregidas sin explicaciones. Empezó a llegar tarde, a inventar excusas, a mostrarse estresado. Pero en el fondo, sabía que lo estaban apagando. Y no entendía cómo Lucía, la mujer que él moldeó para ser invisible, ahora se movía como una pieza clave dentro de todo ese nuevo orden. Intentó acercarse a ella en casa, pero sus conversaciones eran tan planas como un pasillo sin puertas. Una noche, Julián intentó un último gesto. ¿Y si nos vamos de viaje, solo tú y yo? A reconectar, Lucía lo miró con ternura distante. Tú y yo, ya no compartimos el mismo idioma. Él quiso insistir, pero ella no cedió. Sabía que una parte de él no buscaba amor, sino control. Y eso ya no tenía lugar en su vida. Julián se fue a dormir frustrado, mientras Lucía se quedó leyendo junto a la ventana, con la brisa acariciándole el cuello y el corazón en absoluta calma. Al día siguiente, Clara le mostró un documento filtrado. La dirección de Global Link estaba evaluando mover a Mónica a otra sede por problemas internos de liderazgo. Lucía lo leyó sin pestañear. ¿Y qué vas a hacer con esto?, preguntó Clara. Lucía pensó un segundo. Nada. Ella se va a hundir sola. Mi tarea no es destruirla, es ocupar el espacio que antes me negaron. Esa era su nueva filosofía, no pelear por venganza, sino construir por dignidad. Porque el mundo ya estaba lleno de fuego. Lo que faltaban eran arquitectas que supieran qué hacer con las ruinas. Iván, con cautela, le confesó algo inesperado: están evaluando nombrarte como el nuevo rostro público del proyecto de integración. Tienes credibilidad. Y hay quienes te ven como símbolo de equilibrio. Lucía no respondió de inmediato. Cerró la carpeta, cruzó las piernas, y dijo: ¿y eso qué implicaría para ti, y para mí? Iván la miró por unos segundos. Nada que no se pueda conversar. Confío en ti, esté o no en el centro del escenario. Ese día, por primera vez, Lucía le tomó la mano. Y aunque fue un gesto breve, dijo mucho más que cualquier promesa. Esa noche, al volver a casa, Julián le esperaba con la mesa servida, 2 copas, una cena elegante. Ella no quiso discutir. Se sentó, comió, conversó. Pero cada palabra era un adiós sin firma. Julián lo sintió. Lo supo. Pero no lo dijo. Y cuando ella se fue a dormir sin esperarlo, supo que lo había perdido sin que ella lo empujara. Eso es lo que más duele a los hombres como él, no ser derrotados, sino ignorados. En ese instante, mientras él recogía los platos, comenzó a sospechar que Lucía estaba tramando algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Era lunes por la mañana cuando Lucía encontró el sobre la encimera. Blanco, grueso, con su nombre escrito a mano en tinta dorada. Al abrirlo, sintió que algo le respiraba en la nuca. Invitación oficial al evento de fusión final. El lugar, un hotel de lujo en el centro. Código de vestimenta, elegancia sobria. No decía mucho más, pero no hacía falta. Era la noche donde las caras visibles de la nueva era empresarial serían presentadas. Lucía no necesitaba leer 2 veces. Guardó el sobre en su bolso y continuó con su café, como si no acabara de leer su entrada a la historia. Julián encontró la invitación más tarde. No la abrió, porque ya sabía lo que era. Había escuchado rumores. Había sentido los pasillos murmurar. Que Lucía era la nueva voz. Que Iván la quería como figura visible. Que hasta Mónica había sido desplazada de la lista de oradores. Tragó saliva y volvió a dejar el sobre donde estaba. No preguntó. Ya no tenía ese derecho. Cuando Lucía llegó a casa, él solo la miró de reojo. «¿Todo bien en el trabajo?», murmuró. Ella sonrió sin mirar. «Sí. Todo en movimiento». Julián entendió que esa respuesta no era casual. Era un aviso. En su oficina, Mónica recibió la misma invitación. Pero su nombre ya no estaba resaltado. Ni siquiera aparecía entre los agradecimientos. Se levantó de su escritorio con el sobre aún en la mano y lo arrojó al piso. El asistente que la vio no dijo nada. Porque todos sabían que algo había cambiado. Que el poder se estaba reconfigurando. Y que Mónica, por más trajes caros que usara, ya no decidía quién subía y quién no. Le dolía más ver el nombre de Lucía en la lista de discursos. Ese nombre que ella había ignorado, despreciado, subestimado. Y ahora,
ese nombre abría puertas que a ella se le cerraban. Lucía pasó por la oficina de Clara esa misma tarde. Llevaba un vestido en una funda negra. Lo mandé a hacer hace meses. No sabía para qué. Ahora sé. Clara lo colgó en la pared. Rojo vino. Corte limpio. Elegante, pero con carácter. Vas a brillar como nunca. Lucía la miró y dijo, no quiero brillar. Quiero que no me apaguen nunca más. Clara se acercó, la tomó de las manos. Eso ya no va a pasar. Lucía se quedó unos segundos en silencio. Luego añadió, voy a entrar por esa puerta como si fuera mía. Porque lo es. Porque siempre lo fue y no me dejaron saberlo. Julián intentó, por última vez, tener una conversación sincera. Una cena. Una botella de vino. Un playlist nostálgico. ¿Te acuerdas cuando planeábamos nuestro futuro en ese sofá? Lucía asintió. Sí. Pero tú escribiste un guión sin mí. Él le tomó la mano. Ella no se la quitó, pero tampoco la sostuvo. No me odies, Lucía. No soy el monstruo que piensas. Ella lo miró a los ojos. No te odio. Me decepcionaste. Y eso pesa más. Julián bajó la mirada. Porque supo que no era una frase para dramatizar. Era una sentencia. Y ella ya no era apelable. Iván mantenía su distancia. No por desinterés, sino por respeto. Sus mensajes eran breves, pero certeros. Todo está listo. El equipo confía en ti. Llegó tu momento. Lucía no respondía de inmediato. A veces no respondía. Pero lo leía todo. Lo sentía. Lo valoraba. Porque Iván no era un actor en busca de escena. Era un faro. Una presencia firme. Un hombre que no exigía nada, pero lo ofrecía todo con silencio. Y eso, para alguien que había sido anulada por años, valía más que flores, joyas o discursos vacíos. Lucía no sabía si eso era amor. Pero era certeza. Y eso bastaba. Los días previos al evento fueron extrañamente tranquilos. Ni Mónica ni Julián intentaron intervenir. Clara seguía ajustando detalles. Iván estaba enfocado en la transición. Y Lucía se dedicó a preparar su discurso. No uno técnico. No uno de cifras. Uno que hablara del cambio invisible. De lo que no aparece en los informes, el miedo, la valentía, la mirada que se alza después de haber sido bajada tantas veces. Escribía de madrugada, con una vela encendida, como si estuviera contando su vida a alguien que aún no había nacido. Ese discurso no iba a ser político. Iba a ser una verdad. Desnuda. Dolorosa. Real. El día llegó. El salón, lleno de flores blancas, luces suaves, mesas con copas que brillaban como promesas. Mónica llegó sola. Nadie la aplaudió. Nadie la buscó. Se sentó cerca del bar, con un vestido oscuro y expresión de mármol. Julián llegó con su mejor traje. Saludó. Fingió seguridad. Pero por dentro, era un animal acorralado. Lucía llegó última. Vestido rojo. Paso lento. Espalda erguida. No buscó a nadie. Dejó que la miraran. Sabía que hablaban. Sabía que el momento que todos temían, era su presencia. Los discursos comenzaron. Clara abrió la noche. Iván habló del futuro. Mencionó el coraje, la transformación, la necesidad de nuevas voces. Y luego dijo su nombre, Lucía Martínez. Los aplausos fueron serenos. Pero largos. Ella subió al escenario, miró al público. Julián la vio con ojos rotos. Mónica apretó la copa con fuerza. Lucía respiró. Iba a hablar. Abrió los labios y dijo, buenas noches. Esta no es una celebración para mí. Es un inicio. Y justo ahí, el micrófono falló. Un ruido blanco invadió la sala. Todas las pantallas se apagaron. Un mensaje apareció en el centro, proyectado sin explicación. ¿Estás seguro de que esto es un final? Las luces se bajaron. Se escuchó una puerta cerrarse. Julián se levantó, desorientado. Mónica miró alrededor, buscando control. Iván se quedó inmóvil. Y Lucía, ya no estaba en el escenario. Lucía no volvió a casa esa noche.
Después de desaparecer del escenario, tomó un auto que ya la esperaba. No miró atrás. No respondió mensajes. No revisó redes. Se quitó el vestido rojo en un hotel de paso y lo colgó como si fuese una piel vieja. Se duchó en silencio, con la sensación de haber cerrado un ciclo sin necesidad de decir fin. Desde la ventana de la habitación, observó la ciudad como si fuera un mapa ya recorrido. La gente seguiría hablando de su desaparición en el evento. Algunos con admiración, otros con rabia. Pero nadie sabría la verdad. Solo ella. Mónica pasó la noche entera enviando correos de crisis. Quería saber quién manipuló el sistema audiovisual. Quién filtró el mensaje del final. ¿Está Lucía detrás de esto?, preguntó sin disimulo. Nadie respondía con certeza. Y eso la volvía loca. Porque, por primera vez, no tenía el control del relato. Sus llamadas a directivos fueron ignoradas. Un silencio incómodo empezó a instalarse alrededor de su nombre. Alguien en la empresa deslizó que pronto habría una reestructuración interna importante. Ella supo lo que eso significaba. Y se le heló la sangre. Lo que más temía no era perder el cargo. Era perder el miedo que provocaba. Julián llegó a casa casi al amanecer. Botó la chaqueta en el sofá, se sirvió un whisky sin hielo y se sentó a oscuras. La imagen de Lucía en el escenario lo perseguía. Esa mirada. Esa voz firme. Ese paso seguro. Había compartido años con esa mujer, sin verla nunca realmente. Pensó en llamarla. Pero no lo hizo. Porque sabía que ya no era parte de su historia. Solo un capítulo antiguo que ella había cerrado sin remordimientos. Se recostó en el sillón, sin quitarse los zapatos. Cerró los ojos y murmuró: ¿qué hiciste, Lucía? Pero el silencio no respondió. Iván tampoco durmió. Revisó todos los informes de seguridad, las listas de acceso, las grabaciones. Pero no encontró nada fuera de lugar. Todo parecía perfectamente planeado. Demasiado limpio. Como si alguien hubiera ensayado cada paso. Recibió un correo anónimo sin asunto. Contenía una sola línea: algunos cierres no se anuncian. Solo se ejecutan. Supo que era de Lucía. No tenía firma. Pero el estilo era inconfundible. No lo vio como una despedida. Más bien como una transición. Como si ella se hubiera adelantado a todos, incluso a él. Sonrió. Por primera vez, no le molestó no entenderlo todo. En redes, las teorías explotaban. Lucía fue despedida y se vengó. Todo fue un acto político. La empresa montó una campaña publicitaria encubierta. Nadie coincidía. Nadie sabía. Solo Clara, que esa noche recibió un mensaje corto: gracias por recordarme quién era. Lo leyó con lágrimas en los ojos. Porque entendía. Porque sabía que Lucía no había escapado. Se había liberado. Al día siguiente, cuando fue a su oficina, notó un sobre su escritorio. Sin remitente. Con papeles de propiedad intelectual. Clara revisó. Eran documentos de Lucía, firmados. Sería a Clara un proyecto entero. Sin condiciones. En los días siguientes, la dirección de Global Link envió un comunicado confuso. No mencionaba a Lucía. Hablaba de transición de liderazgo, de nuevos enfoques. Pero todo el mundo sabía que el nombre que no aparecía era el que más pesaba. Internamente, comenzaron a circular rumores de que Lucía había sido llamada a un nuevo proyecto en el extranjero. Otros decían que había comprado acciones de la empresa y se retiraba por estrategia. Ninguna versión era oficial. Ninguna era completa. Y eso alimentaba más aún la leyenda. Porque ya no era solo una mujer. Era un símbolo. Una noche, Mónica llamó a Julián. Él no contestó. Ella dejó un mensaje de voz: ¿tú sabías algo? ¿Estás involucrado? Julián escuchó el mensaje sin responder. No porque no tuviera nada que decir, sino porque todo lo que dijera sería irrelevante. Ahora lo entendía: Lucía nunca buscó venganza. Buscó salir entera de una historia que no escribió. Y lo había logrado. Se sirvió otra copa. Esta vez sin prisa. Miró una foto vieja de ambos, guardada en una caja olvidada. Y al verla sonreír, pensó: nunca fue tuya. Esa fue su última certeza antes de apagar el celular por completo. Iván convocó una reunión privada con el equipo. Presentó un nuevo plan de expansión.
Nombró a Clara como directora del área creativa. Y anunció que una gran mentora había dejado el mapa trazado. No dijo nombres. Pero todos sabían. En las paredes, colgaban nuevas frases de liderazgo. Una de ellas, sin firma, decía: hay silencios que transforman más que 1000 discursos. Clara lo leyó en voz baja. Cerró los ojos. Por dentro, sentía que Lucía estaba aún ahí, entre los pasillos, entre las ideas, entre las decisiones. Como una presencia que no necesita cuerpo. Como una huella que no se borra. Julián recibió una carta en su buzón. Papel grueso. Caligrafía firme. No tenía remitente. La abrió con manos temblorosas. Solo decía: gracias por no detenerme. No había más. Ningún insulto. Ninguna amenaza. Ningún adiós. Y eso lo descolocó más que cualquier reclamo. Porque la verdadera elegancia de Lucía había sido no quedarse a vengarse. Sino irse sin pedir permiso. Porque lo superador no es castigar. Es dejar atrás sin mirar. Julián guardó la carta en un libro que nunca terminó de leer. Y se repitió: no la entendí entonces. Y ya no tendré la oportunidad. Esa noche, en un café de otra ciudad, una mujer dejó una libreta sobre la mesa. Abrió una página en blanco. Escribió una frase: no hay finales, solo silencios llenos de historias. Cerró la libreta, pagó el café y se fue. Nadie la reconoció. Pero alguien encontró la libreta después. Con una nota al pie que decía: capítulo 1. La sala estaba repleta. Todos sabían que esa noche no era solo un evento empresarial. Era un cierre simbólico. Una declaración. El evento de premiación al equipo que lideró la fusión. Los nombres ya estaban en el programa: ejecutivos, analistas, figuras clave. Pero había un espacio en blanco, reservado para contribución especial al renacimiento de la organización. Nadie sabía a quién se refería. Pero todos sospechaban. Las luces estaban bajas. La música suave. Y el murmullo general era uno solo: ¿vendrá? Esa mujer de la que todos hablaban, ¿se atrevería a volver? Iván caminaba entre los invitados con calma. Saludaba, sonreía, pero se notaba distraído. Revisaba el reloj cada tanto. Clara lo observaba desde lejos y le hizo una señal con los ojos: confía. Él asintió. No había garantías. Lucía no había confirmado su presencia. Tampoco la había negado. Solo había dicho: si voy, no será para aplaudir a nadie. Y esa frase seguía resonando como un presagio. Porque nadie entendía del todo lo que ella era capaz de hacer. Y eso la hacía más poderosa. En un mundo de estrategias predecibles, Lucía era incómoda. Porque era libre. A las 20:57, el murmullo cambió de tono. La puerta principal se abrió. El ruido cesó. Todos se giraron. Y allí estaba Lucía. Vestido negro. Maquillaje tenue. Paso firme. Mirada alta. Sin sonreír. Sin huir. Caminó por el centro como si no hubiera cámaras, ni enemigos, ni dudas. La música cambió, como por instinto. Nadie la anunció. Nadie la acompañó. Pero todos la vieron. La sala entera se inclinó ante una presencia que no pedía aplausos. Julián bajó la mirada. Mónica cerró los puños. Iván solo sonrió. Ella se detuvo junto a una de las mesas principales. No saludó a nadie. Solo se quedó de pie, como quien aguarda que algo más caiga del cielo. Un silencio reverente invadió el salón. El presentador, incómodo, balbuceó algo: recibimos a Lucía Martínez. Los aplausos fueron espontáneos. Largos. Casi tensos. Porque aplaudían, sí, pero también temían. Porque nadie sabía si Lucía había venido en paz, o para prender fuego a todo. Y lo más inquietante era que ella tampoco lo dejaba claro. Mónica se acercó con cautela. La saludó con un gesto. Lucía, me sorprende verte aquí. La otra la miró, ni fría ni cálida. Es que a veces, hay que estar presente para presenciar el final. Mónica forzó una sonrisa. ¿Y tú crees que esto es el final? Lucía bebió un sorbo de agua y respondió: para algunas, sí. Y se dio la vuelta. No dijo más.
Pero en esa frase, Mónica sintió un golpe seco en el centro del estómago. Porque entendió. No estaba en control. Nunca lo estuvo. Solo jugaba a mandar en un reino que nunca le perteneció. Julián no se acercó. Se quedó observando desde lejos. Esa no era la mujer que lo esperó durante años. Ni la que lloró en silencio. Ni la que le sirvió café mientras él le contaba mentiras. Era otra. Era la versión que él no supo ver ni merecer. Pensó en hablarle. Pensó en disculparse. Pero algo en su interior le gritó, ya no tienes lugar. Esa certeza lo heló. Porque no había gritos ni venganzas. Solo una distancia imposible de acortar. Y eso era peor que cualquier castigo. El presentador retomó el micrófono. A continuación, unas palabras de nuestra homenajeada. Lucía subió al escenario sin papeles, sin ayudantes, sin guión. Solo ella y su voz. Esta no es una noche de celebración, comenzó. Es una noche de honestidad. Donde debemos decidir qué tipo de historia queremos contar. La sala entera se quedó en silencio. Ni una copa se movía. Nadie respiraba fuerte. Porque sabían que lo que venía no era un discurso. Era una revelación. Lucía continuó, durante años, se me pidió que hablara bajo, que esperara, que fuera paciente. Me dijeron que mi momento llegaría. Que me estaban cuidando. Pero lo que hacían era encerrarme. Los ojos de varias mujeres en el público comenzaron a brillar. Algunos hombres, incómodos, se removían en sus asientos. Julián cerró los ojos. Iván la escuchaba como quien oye una verdad que ya conocía, pero que necesitaba ser dicha en voz alta. Hoy, ya no estoy aquí para pedir espacio. Estoy aquí para ocuparlo. Porque es mío. Porque siempre lo fue. Aplausos. Lentos. Sinceros. Cargados de algo más grande que respeto. Mónica abandonó el salón antes de que terminara. No podía soportarlo. Esa mujer estaba marcando el final de su era. No con nombres. No con ataques. Con inteligencia. Con presencia. Con algo que ninguna estrategia podía vencer, autenticidad. Afuera, encendió un cigarro con manos temblorosas. Miró el cielo y dijo, la subestimé. Y por dentro, sintió que había algo más. Algo que Lucía aún no había hecho. Una carta no jugada. Un último movimiento. Y eso la asustó más que perder su cargo. Porque cuando una mujer aún guarda silencio, es porque está a punto de rugir. Lucía bajó del escenario sin más palabras. No se despidió. No agradeció. No abrazó a nadie. Se dirigió hacia la salida con la misma calma con la que había entrado. Pero en su mirada había algo distinto. Como si supiera algo que nadie más sabía. Clara la siguió con la mirada. Iván también. Julián quiso correr tras ella. Pero no lo hizo. Porque entendió que esa noche no era para él. Lucía cruzó la puerta, sola. Nadie la detuvo. Nadie se atrevió. Y entonces, sonó un timbre en todos los teléfonos de la sala. Una notificación. Un archivo. Un mensaje sin firma. Todos miraron sus pantallas al mismo tiempo. El archivo se llamaba, Próximo Movimiento. Y al abrirlo, la pantalla se puso en negro. No había texto. No había imagen. Solo una línea parpadeante como si algo estuviera por escribirse. Pero nunca se escribió. Lucía ya no estaba. Y nadie sabía si eso había sido una despedida. O apenas el principio. Lucía no volvió a aparecer públicamente. Después del evento, después del archivo negro, desapareció como humo. No en un acto teatral. No como quien huye. Como quien ya lo dijo todo. Los días siguientes fueron un remolino de teorías, noticias, rumores y especulación. Algunos decían que se había marchado del país. Otros, que estaba negociando con una nueva empresa de capital extranjero. Pero nadie lo sabía con certeza. Ni siquiera Iván. Él guardaba los mensajes, las carpetas, la última nota manuscrita que ella le dejó, no me busques, estoy donde siempre debí estar, en mi historia. Julián pasó noches enteras leyendo correos antiguos. Buscando señales. Intentando entender en qué momento la perdió. Pero lo más cruel era que no la perdió. Ella se soltó sola. La dejó ir sin escándalo.
Como una hoja que deja el árbol porque ya no necesita raíces prestadas. En su escritorio, aún tenía el perfume de Lucía en un pañuelo. A veces lo olía y pensaba que tal vez eso era lo más cerca que estaría de ella ahora. Un aroma. Un fantasma. Un recuerdo que no duele con furia, sino con una tristeza sorda, constante, como un eco. Clara recibió un paquete sellado. Lo abrió con manos temblorosas. Eran manuscritos, borradores, ideas. Proyectos que Lucía nunca compartió. Planes de impacto social. Redes de mentoría para mujeres silenciadas. Programas de liderazgo femenino. En la primera página había una frase subrayada: no hay victoria sin herida, pero tampoco herida sin propósito. Clara lloró en silencio. Porque entendía. Porque ahora el legado no era de poder. Era de conciencia. De resistencia sin odio. De reconstrucción sin ruido. Y ese tipo de legado no se entrega. Se enciende en otras. Iván intentó contactarla una vez más. No para traerla de vuelta, sino para agradecer. Pero el mensaje nunca fue respondido. Tampoco rebotó. Solo quedó ahí, flotando. Gracias por todo. Por mostrar que la fuerza no grita, actúa. Esa noche, se quedó solo en su oficina, mirando la ciudad desde el ventanal. Pensó que a veces el amor no es una historia que se vive. Es una historia que te transforma sin pertenecer. Y que hay personas que no llegan para quedarse, llegan para despertarte. Lucía había sido eso, una tormenta con forma de calma. En una entrevista interna, Mónica evitó hablar de Lucía. Preferiría no comentar sobre personalidades que ya no forman parte del equipo. Pero sus ojos decían otra cosa. Había perdido poder, sí. Pero lo que más le dolía era haber sido desenmascarada sin una sola palabra directa. Lucía nunca la enfrentó. Nunca la humilló. Solo se elevó. Y eso, en el mundo de las que usan el control como escudo, era el golpe más certero. Mónica aún sentía esa herida. No sangraba, pero ardía. Una mañana, la prensa publicó una nota enigmática. Rumores de una fundación sin rostro que estaría impulsando un cambio radical en el mundo empresarial. Nadie firmaba. Nadie confirmaba. Pero algunos detalles apuntaban a ella. Códigos, frases, símbolos que solo quienes habían trabajado con Lucía reconocerían. ¿Era ella? ¿Estaba detrás de algo más grande? Nadie podía afirmarlo. Pero todos lo intuían. Porque ese era su estilo. No aparecer. Impactar. Dejar la huella sin necesidad de ponerle nombre. Y eso se sentía mucho más poderoso que cualquier silla de deseo. Julián recibió un sobre sin remitente. Dentro, una foto antigua. De ellos dos, cuando aún se creían felices. Al dorso, una frase escrita a mano: gracias por ser la excusa perfecta para convertirme en mí. Él la leyó una y otra vez. La dobló con cuidado. La guardó en el bolsillo. Y por primera vez, no sintió odio. Solo una resignación serena. Como quien acepta que perdió no por error, sino porque el otro simplemente decidió no quedarse en una historia equivocada. Iván abrió una carpeta nueva en su computadora. La nombró LM. Allí guardó todos los documentos, las ideas, las frases, los proyectos que habían surgido a partir de ella. No por nostalgia. Por respeto. Porque sabía que, aunque ya no estuviera, seguía actuando en las decisiones invisibles. En los silencios incómodos. En las miradas distintas. Y eso no necesitaba presencia física. Bastaba con que el eco existiera. Y ese eco ya era imparable. Clara organizó una charla en la empresa sobre liderazgo emocional. Cerró con una frase: a veces, no hace falta gritar. Hace falta ser imposible de ignorar. Todos sabían a quién se refería. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, el nombre de Lucía flotó entre las sillas. No como un fantasma, sino como una inspiración. Como una pregunta sin respuesta. Como un libro sin última página. Una historia que cambia a quien la escucha, aunque nunca sepa cómo termina. Y entonces, una alerta en los celulares volvió a aparecer. Sin tono. Sin autor. Sin destinatario. Solo una línea. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.